Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. De esta manera, estamos desarrollando las actividades de forma asíncrona. Vamos a desarrollar todas las actividades correspondientes a esta semana. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, vamos a presentar en sus pantallas, vamos a ver el documento correspondiente a la tarea. Vamos a iniciar presentándoles el documento que es el formato para recursos de aprendizaje. Tarea, vamos a ver, estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 6 con el tema las revoluciones independentistas. El tema número 2, causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra rey de España y las juntas de las guerras de independencia. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Responda a las siguientes preguntas de lo que ustedes tienen que hacer. La primera dice, ¿quiénes tenían el poder en América durante la época colonial? La siguiente dice, ¿qué conoces sobre la época colonial? La siguiente actividad dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentaron los pueblos de las colonias? Y la siguiente dice, investiga los eventos más relevantes de la Revolución de Independencia de Haití. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar en función de las actividades correspondientes a esta semana. Tienen ustedes, ya saben, que desarrollar en la parte superior de su hojita la rotulación cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita y posteriormente, obviamente, desarrollan su tarea. Tienen ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al finalizar tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema causas de la independencia de latinoamericana. Napoleón nombra rey de España y las juntas de las guerras de independencia correspondientes a la semana 2 de fecha 29 de julio del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 29 de julio, la fecha límite de entregas es el 31 de agosto y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de septiembre del 2024. Son las actividades en cuanto a ustedes en fechas de tiempos de espera, las cuales obviamente ustedes tienen que tomar muy en cuenta para la presentación de esta y las siguientes actividades que ustedes tienen planificadas en su aula virtual. Así que por favor sigan revisando para que puedan desarrollar sus actividades. Iniciamos con el desarrollo de las actividades, del material y vamos a ver un poco, vamos a ir analizando un poco sobre las actividades correspondientes a este tema que nosotros tenemos para la presente actividad. Y vamos a ir viendo y vamos a iniciar con esta actividad que corresponde con el tema de la crisis colonial y la ilustración, que es parte fundamental de este proceso. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto a esta determinación. Y vamos a iniciar indicando que en el siglo XVIII fue para las colonias españolas en América una época de contradicciones, pues algunas vivieron un auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y obviamente cayeron en crisis. El desarrollo no fue equitativo dentro de las colonias españolas asentadas en el suelo americano. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas, que buscaban imponer un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un creciente descontento criollo que en algunas regiones había de desembocar ya a inicios del siglo XIX en los movimientos de independencia que obviamente conllevarían a diferentes enfrentamientos que al final obviamente nos darían la libertad. En cuanto al cambio de dinastía, en el siglo XVIII empezó para España con la Guerra de Sucesión durante el año de 1701 a 1713. El rey Carlos II, que no tuvo hijos, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones. Al ser Felipe V descendiente del rey francés, la idea de que en el futuro España y Francia llegasen a tener un mismo monarca inquietó a las otras potencias europeas, especialmente a los imperios de Inglaterra y también de Holanda, que hicieron la guerra al nuevo rey. La contienda terminó con el triunfo de Felipe V y la firma del Tratado de Utrecht en el año de 1713,
por el cual las potencias europeas les reconocieron como rey de España, pero este renunciaba a cualquier posible derecho a la corona francesa, obviamente para poder ejercer su cargo de rey. En cuanto a todos estos eventos, no fueron aislados del continente americano, y más bien todas las colonias españolas asentadas en suelo americano, obviamente tuvieron todo el peso de estos cambios que se dieron en suelo español. Y de esta manera llega a nuestro territorio las famosas reformas borbónicas, las cuales se aplicaron también en territorio americano. Como es fácil imaginar, el nuevo gobernante español se halló con inmensas deudas de guerra, lo que llevó a sobrecargar de impuestos, tasas y obligaciones a las colonias hispanoamericanas, de donde por el decaimiento de las minas, España obtenía cada vez menos oro y plata. Felipe V emprendió la reconquista de sus colonias, ambicioso proyecto que tomó impulso con su hijo Carlos III durante los años 1759-1788 y tuvo fuertes impactos en el sistema colonial en crisis. En lo político, buscaron reforzar el poder real y limitar la autonomía de los grupos locales, esto es, creación de los intendentes para supervisar a los funcionarios, prohibición de que los criollos ocupasen los puestos claves, entre otras reformas que obviamente generó un descontento en toda la población, especialmente en la población dominante de aquellos tiempos. Reorganizaron el territorio, nuevos límites y jurisdicciones, crearon también los virreinatos de Nueva Granada en el año de 1739 y Río de la Plata en 1776. En lo económico, los Borbones ordenaron que las colonias no negociaran entre ellos, sino que compraran todo a España directamente. Por otro lado, multiplicaron los impuestos, los préstamos y contribuciones forzosas, la venta de los cargos públicos y de los títulos nobiliarios y el cobro de derechos anuales. Por ello, la exigencia de donaciones de las familias más ricas de cada jurisdicción y los estancos y las alcabalas, los estancos, o sea, el monopolio estatal del comercio, fueron extendiéndose a cada vez más productos, tales como el tabaco, el aguardiente, la pólvora, la sal, el mercurio y también los naipes. Las alcabalas eran el impuesto a la circulación de bienes y se cobraba hasta el último pueblo perdido en los Andes, a los indígenas que salían a vender sus hortalizas en los mercados. Las autoridades coloniales, junto con los inflexibles visitadores fiscales, atacaron a la economía de los indígenas. La sublevación indígena se multiplicó, en especial en la segunda mitad del siglo XVIII. La más grande fue la de Túpac Amaru en el Perú durante el año 1780-1781, duramente reprimida, al igual que las revueltas de las audiencias de Quito, México y el Alto Perú. La expulsión de los jesuitas en el año de 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona remató las tierras de la Compañía de Jesús, así obtuvo más ingresos, pero también acabó con empresas bien establecidas y complementarias entre sí, lo que aumentó la crisis económica en las regiones donde los jesuitas eran más importantes, tales como Paraguay, Quito y Cusco. La ilustración en Europa, las cosas estaban cambiando. Primero en las ideas, después de las terribles guerras de la región entre católicos y protestantes que asolaron el continente en el siglo medio anterior, una nueva conciencia emergía. No importaba más que un hombre fuera bueno y honesto, sin importar la religión o las opiniones que tuviera. Y segundo, si había diferencias de opinión, ¿no sería mejor discutirlas basándose en la razón y no ir a los golpes o a la guerra? Estos dos elementos, la tolerancia, respetar las creencias de los otros, y la razón, argumentar de manera lógica, clara, con pruebas y, si fuera necesario, con experimentos científicos, dieron paso a un tercer consenso. Si todos los seres humanos son racionales, es obvio que son iguales. La misma enseñanza del cristianismo,
todos los hijos de Dios, pero no se había aplicado en las guerras interreligiosas. Y si son iguales, deben ser tratados todos de igual manera por iguales. De ahí viene todos los preceptos, obviamente, que están dentro de las constituciones de los países en cuestión de la igualdad de todas las personas. Estas ideas se discutieron a partir de 1700, primero en Inglaterra y luego en Francia, y empezaron a conocerse como la Ilustración. Son ideas que luego se aplicaron a la educación. Al niño no se le debe enseñar a golpes, sino con razones, y a la política. Si todos deben ser tratados por igual, no debe haber privilegios para unos e imposiciones para otros. De allí surgió un movimiento que cuestionaba el derecho divino de los reyes, la necesidad de respetar los derechos de cada ser humano y el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. Empiezan a ver todos los movimientos en función de la aplicación de la democracia. Un grupo de pensadores franceses se lanzaron a una empresa gigantesca, resumir todo el conocimiento humano en una colección de libros que llamaron en aquel entonces la enciclopedia. En ella también se expuso estas ideas y más conceptos sobre el Estado, el cual dijeron deben contener tres funciones separadas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot defendieron estas ideas en la enciclopedia y en otros libros que posteriormente se fueron creando. Estas ideas, sumadas al hambre del pueblo, hicieron que en el año de 1789 estallara la Revolución Francesa, que destronó y ejecutó al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta en el año de 1793. Esto sembró el temor en todas las casas reales de Europa. Los reyes como el de España, Carlos IV, 1748-1819, reforzaron el despotismo y abandonaron cualquier apertura basada en la aplicación de la Ilustración, pues ellos veían como una amenaza latente todo este proceso. Dentro de estos avatares, de estos conflictos que se fueron dando, obviamente Francia, dentro del enfrentamiento que sería entre Francia y España, Francia gana y ocupa el territorio español. Y vamos a ver todo lo que pasó durante esta época. Napoleón no se rindió. Para quebrar la economía británica e impedirle todo comercio con Europa, decretó el bloqueo continental y como Portugal, aliado de los ingleses, se negó a seguirle en esta acción, Napoleón decidió someterlo por la fuerza, coaccionando a España a que invadiera Portugal, como en efecto así lo hizo. El ejército francés atravesó la península y entró sin resistencia en Lisboa el 31 de noviembre de 1707. El día anterior, el príncipe regente Juan VI, junto con 15.000 personas, había huido por mar a Brasil, donde establecería la corte durante 15 años más. Mientras los ejércitos españoles estaban en Portugal, los ejércitos franceses, con 65.000 efectivos, controlaron por completo la España por varios años. El pueblo español se rebeló contra el rey Carlos IV en el año de 1808, quien abdicó y dejó como soberano a su hijo Fernando VII. Eso en cuanto a las actividades más preponderantes que se dieron durante esta época, cómo se fueron desarrollando, cómo fueron determinando todos estos eventos dentro de la historia, que a pesar que muchos de ellos sucedieron en suelo europeo, obviamente estos surgieron efecto en todo el desarrollo de los territorios aquí en América Latina también, donde ellos tenían gran impulso en cuanto a su aplicación. Entonces aquí vamos a ver un poco más en qué consiste la ilustración, vamos a ver cuáles son las características de la ilustración, por qué los reyes veían como una amenaza a este proceso, a esta aplicación de este método, de esta técnica en cuanto al pensamiento. Vamos a ver cuáles son las características principales dentro de este proceso. Vamos a ver qué fue la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Europa durante los siglos XVII y XVIII.
El movimiento ilustrado sostenía que el uso de la razón debía ser la base del pensamiento, que a partir de la observación se podía conocer la realidad de manera más clara. Esta idea inspiraron grandes cambios en la cultura, la política, la economía y la sociedad de la época. Y no solo en esa época, sino hasta nuestros días. Por eso nosotros tenemos países libres, países sin la opresión de un monarca. El pensamiento ilustrado cuestionaba todos los aspectos de la realidad, en especial aquellos que se presentaban como verdades absolutas, los dogmas religiosos y los principios que organizaban la sociedad y la naturaleza. Los ilustrados consideraban que a través del estudio y la observación se podía conocer la realidad de las cosas. En este sentido, los intelectuales de la Ilustración utilizaban los términos luz, vinculado al pensamiento racional, y oscuridad, vinculado al pensamiento religioso, para definir distintas formas de entender al mundo. Por esta razón, en el siglo XVIII, que fue la época de auge de este movimiento intercultural, es conocido como el siglo de las luces, justamente por esta característica fundamental. El movimiento ilustrado se extendió por toda Europa, especialmente entre la burguesía y parte de la aristocracia a través de los medios impresos y las reuniones sociales. También fue difundido por intelectuales y divulgadores que escribían sobre ciencia, filosofía, política y literatura. Entre los puntos claves de la Ilustración podemos mencionar los siguientes. La Ilustración fue un movimiento cultural que surgió en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Se basó en la primacía de la razón para comprender la realidad, lo que generó grandes cambios en la política, en la economía y también en la sociedad. Sus principales características fueron el cuestionamiento de las verdades establecidas y la promoción del cambio y el progreso como valores fundamentales. Su contexto histórico estuvo marcado por el auge de las monarquías absolutistas en Europa como una sociedad estamental dividida entre nobles, el clero y los comunes. Los principales representantes fueron René Descartes, Francisco Bacon, Immanuel Kant, Jean-Luc Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, David Hume y Montesquieu. Sus ideas políticas se centraron en la soberanía popular y el contractualismo. En economía se debatió sobre el origen de las riquezas, lo que dio impulso a corrientes como la fisiocracia y el liberalismo económico dentro de estos aspectos. Sus principales consecuencias fueron el surgimiento del despotismo ilustrado en algunas monarquías europeas, la Revolución Francesa, el crecimiento de la ciencia y la transformación de la mentalidad popular mediante la difusión de obras ilustradas en versiones en diversos ámbitos sociales, aplicadas en diversos ámbitos sociales. En cuanto a las características de la ilustración, la Ilustración se caracterizó por ser un movimiento intelectual que promovió el uso de la razón para conocer y comprender la realidad, el cuestionamiento de las verdades establecidas por la autoridad política y religiosa, la defensa de las ideas de cambio y progreso y el desarrollo de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entre las principales características de la Ilustración podemos mencionar las siguientes: el uso de la razón primordial. Los pensadores ilustrados consideraban que a partir de la investigación se podía conocer la realidad mediante la observación, el estudio, la experimentación y el pensamiento racional, que podían desarrollar nuevas nociones que definirían al mundo y a las sociedades. El reformismo es otra característica. Como principio, el pensamiento de la Ilustración descartaba toda verdad absoluta e indiscutible y fomentaba el análisis crítico de las ideas heredadas del pasado. En relación al laicismo, el pensamiento ilustrado establecía la separación entre lo natural y lo sobrenatural. Como herencia del pensamiento humanista, los ilustrados sostenían que Dios regía la esfera de lo sobrenatural y que los dogmas religiosos debían afectar las prácticas espirituales. En cambio, la naturaleza, el hombre y la sociedad quedaban bajo la esfera de lo natural, que podía conocerse a través del uso de la razón. En relación al cambio y el progreso, los pensadores ilustrados consideraban que la sociedad, la política y la cultura eran creaciones del hombre y no de Dios,
y que estaban atravesadas por la historia. Buscaban explicar tanto los cambios que se producían dentro de una sociedad como las diferencias entre las distintas sociedades. Así el cambio comenzó a ser identificado como algo positivo y se vinculó con las nociones de progreso. Desde su punto de vista, a través del progreso moral y material, la sociedad podía alcanzar un ideal de plenitud y felicidad. En cuanto al desarrollo de la ciencia, los pensadores ilustrados buscaban comprender y reformar las estructuras políticas y sociales, fomentando ideas como la soberanía popular y la separación de los poderes. Todos estos dos especialmente aplicados en nuestra legislación actual, aquí también en el Ecuador. En las ciencias naturales desarrollaron el método científico como herramienta fundamental para el estudio de la naturaleza. Esas fueron las características fundamentales en cuanto al movimiento de la ilustración. En cuanto al contexto histórico de la ilustración, el contexto histórico de la ilustración estuvo marcado por el auge de las monarquías absolutistas de Europa durante los siglos XVII y XVIII. El absolutismo era una forma política en la que el rey concentraba el poder de manera absoluta. Se sostenía que la fuente de poder era Dios y que el rey ejercía la soberanía como un mandato divino, de carácter divino. En consecuencia, las decisiones del rey eran discutibles y abarcaban todas las funciones estatales. Por otro lado, los reyes contaban con instituciones y funcionarios bajo su poder para ejercer las diferentes funciones de gobierno. La sociedad europea era una sociedad estamental dividida entre los nobles, el clero y los comunes. Los nobles y el clero gozaban de diferentes privilegios como no pagar impuestos y rentas. Así también podían ocupar cargos políticos dentro de la burocracia monárquica y ser recibidos por las cortes reales. Por su parte, el estamento de los comunes estaba constituido por los campesinos, los trabajadores urbanos y también los burgueses. Estos conformaban la gran mayoría de la población y estaban obligados a pagar impuestos reales. Además, los campesinos debían pagar renta sobre las tierras de la nobleza, que fue un total disparate lo que promulgaban en cuanto a estas reformas. En cuanto a las ideas principales de la Ilustración, las principales ideas políticas de los ilustrados se desarrollaron en torno al origen del gobierno y su autoridad, la relación con lo político. El pensamiento ilustrado sostenía que la fuente del poder residía en el pueblo, a esto se lo llamaba soberanía popular, y que éste, a través de un contrato, lo delegaba en una autoridad que hiciera cumplir las leyes. Esta corriente de la ilustración política es conocida como el contractualismo. Y en relación con la economía, el pensamiento ilustrado cuestionaba cuál era el origen de la riqueza. Algunos pensadores consideraban que la riqueza se basaba en la explotación de los recursos naturales, especialmente a través de la agricultura. Esta postura es conocida como la fisiocracia dentro de esta evolución. Y finalmente tenemos otros pensadores de la época sostenían que la economía tenía un orden natural, regido por los principios de la oferta y la demanda y que los gobiernos debían obedecer, de abstenerse de intervenir en él. Estas ideas fueron el origen del liberalismo económico, que es fatal para las decisiones, especialmente de los grupos menos atendidos dentro de la población. Estos son los temas que nosotros hemos visto dentro del desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes todo el material pertinente para que ustedes puedan desarrollar su tarea. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, que tengan un feliz resto de semana.